Amor y verdad, televisión que edifica. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece sus puertas son de perlas, siempre nueva nada allí envejece. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que nos estás escuchando en esta tarde. Qué bueno que nos bendices ahí, ¿verdad? Con tu sintonía. Te bendecimos igualmente a ti. Le damos gracias al Señor por este día y por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos brinda una vez más de poder compartir de sus bendiciones, de poder compartir su palabra contigo en esta tarde. Amén. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en su presencia, para que le adoremos, para que le exaltemos, y así cuando nosotros adoramos al Señor, somos altamente bendecidos por Él, porque ahí entonces Él hace cosas lindas, hace maravillas, y toda necesidad que tú puedas tener, la suple en el nombre de Jesús. Recuerda que este es tu programa Profecía al Día, que llega todos los martes a las 6 de la tarde como una bendición, ¿verdad? De este tu canal del Ministerio Jesucristo, Amor y Verdad. Jesucristo, Amor y Verdad. Te invitamos a que nos llames si tienes alguna petición, ¿verdad? Al 787-476-0463, 787-476-0463. Y recuerda que este es tu pastor y amigo Iván Millán, ¿verdad? Y que junto a mi esposa, que ya a las 7 más tardecito, ¿verdad? Tendrá su programa Más Allá de una Promesa. Pastoreamos para la gloria del Señor la iglesia cristiana Altar de Adoración, que radica aquí en la linda ciudad de Sabana Grande, ciudad del Río de Dios, donde Dios está haciendo cosas lindas, está haciendo maravillas, ¿verdad? Y exaltamos al Señor por ello. Y estamos en la calle Francisco Mariano Quiñones, esquina Valdoriotti, número 31 Bajos. Los miércoles estamos allí a las 7:30 en nuestro culto de oración, donde alabamos, bendecimos al Señor de forma linda y especial. Los viernes igualmente, ¿verdad? Estamos en el estudio de la palabra del Señor. Primero le bendecimos a Él, le exaltamos, y luego, ¿verdad? Pasamos al estudio de la palabra del Señor para así aprender, ¿verdad? Como nos dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Igualmente los domingos a las 9:30 de la mañana, ya la iglesia a las 8 está abierta, ¿verdad? Por este servidor estamos allí ya a las 8 de la mañana, puedes ir llegando, y a las 9:30 comenzamos nuestro gran culto de adoración al Señor, donde le bendecimos de forma linda y especial. Te repito nuevamente que nos puedes llamar al 787-476-0463, amén, o escribirnos a través del chat, saludar, ¿verdad? O la petición, alguna pregunta, si no te la podemos contestar hoy por el tiempo, pues
te la contestamos la semana que viene en el programa nuevamente a las 6 de la tarde el martes. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos da a orar por ti, ¿verdad?, por mí como instrumento suyo, para que en esta tarde Él pueda hablarnos de forma linda y especial y permitirnos que podamos entender su palabra diáfana, clara, precisa, ¿verdad?, como Él la dejó para ti y para mí. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. A ti damos toda gloria, a ti damos toda honra, a ti damos todo honor, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendecimos a los oyentes, Señor, bendecimos a los que nos sintonizan en esta tarde y te pido que lleves, Señor, hasta donde ellos se encuentren una bendición especial, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, y que le dé sabiduría para entender tu palabra y a mí para poderla transmitir, Señor, a ellos de la forma que tú quieres. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta tarde, te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Bien, amados, la semana pasada estuvimos hablando, recuerda que este es tu programa Profecía al Día, ¿verdad? Que todo lo que estamos tocando son temáticas en torno a lo profético. Y estamos hablando hace semanas, ¿verdad?, de la venida del Señor, ¿verdad? Todo lo concerniente que nos habla la Escritura en el libro del profeta Daniel, ¿verdad? Y en diferentes lugares, Apocalipsis, ¿verdad? Hemos tocado partes de Apocalipsis, Mateo, ¿verdad? Diferentes escritores de la Biblia, ¿verdad?, que nos enseñan, el apóstol Pablo en Corintios, en Tesalonicenses, que nos enseñan parte, ¿verdad?, de esos eventos que se van a llevar a cabo, ¿verdad?, en los postreros días, y que prácticamente, pues ya como decimos, están todas esas profecías cumplidas. Cogemos cada parte de la Escritura, ¿verdad?, y formamos como un rompecabezas. Y ese rompecabezas de los siglos, ¿verdad?, que ya prácticamente, como decimos, están casi todas las profecías cumplidas. Simplemente esa pieza, ¿verdad?, que se llama la venida del Señor por su iglesia, ¿verdad?, en esa primera parte de su venida, es la única que prácticamente podríamos decir que falta. Y estamos, como la Biblia dice, ¿verdad?, en lo que la Biblia le llama principio de dolores. ¿Por qué, verdad? Porque parte de lo que nos dice la Escritura, pues ya está cumplido. Entonces, la semana pasada hablábamos de el microchip, ¿verdad? El microchip de la marca de la bestia, ¿verdad? Como el anticristo y especialmente el falso profeta, que dijimos que es el que se va a encargar de esta parte, según nos lo enseña el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿verdad? Y hablamos, ¿verdad?, de esa marca de la bestia, hablamos del microchip, del código de baja, ¿verdad?, que lo tenemos en nuestras casas, en los diferentes productos que tenemos, y que ya ese código pues lleva bastantes años, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos lo que es ese código de baja. Hablamos del microchip, cómo va a ser implantado, ¿verdad? Y lo último que dijimos es que hay un microchip, ¿verdad?, que la semana pasada mencionamos uno y lo vimos, ¿verdad?, en pantalla, que es como un granito de ajo, pero hablamos también del último microchip, ¿verdad?, que ha salido, que es, se puede, ya no hay que hacer una incisión ni en la mano, ni en la frente del ser humano, para implantarlo, sino que es tan pequeño que con una jeringuilla se puede, ¿verdad?, entrar en la piel del ser humano, y allí ese microchip va a contener, ¿verdad?, toda la información de la persona, enfermedades, ¿verdad?, los préstamos que tiene, dónde vive, las medicinas que toma, todo eso va a estar allí. Y donde quiera que usted va, ¿verdad?, con un sistema de escáner, pues lo pasan por allí y saben si realmente es usted la persona con quien usted se está identificando. Entonces, estamos hablando de esos primeros 3 años, ¿verdad?,
primeros 3 años y medio, de la gran tribulación, o 70 semanas de Daniel, que como dijimos se divide 3 años y medio y 3 años y medio. Ese periodo de preparación, ¿verdad? Por eso hablamos primero de la marca de la bestia. Entonces, la Biblia nos narra un evento que se llama la abominación desoladora, y que ese evento lo hemos mencionado ya en varias ocasiones aquí, y nos lo menciona en diferentes partes de la Escritura. O sea que hoy prácticamente, como les dije la semana pasada, vamos a estar hablando casi todo el tiempo del templo. ¿Por qué vamos a estar hablando del templo? Porque cuando hablamos de la abominación desoladora, y si usted la busca en Daniel capítulo 9, versículo 27, y luego pasamos a Mateo capítulo 24, verso 15. Pero quiero traerte algo antes de entrar en ese tema, y es que la Escritura, usted sabe que hay muchas cosas en la palabra de Dios que no están claras. ¿Por qué? Porque, amados, cuando se escribe la Biblia, ¿verdad?, los escritores, acuérdense que se están dirigiendo a un pueblo. Por ejemplo, si te vas a los evangelios, por ejemplo, Mateo se dirige al pueblo judío, Marcos al romano, al griego, otro al Lucas, etcétera, a diferentes pueblos. Entonces ellos están utilizando un vocabulario, están utilizando unos eventos, unas situaciones que el pueblo ya conoce, y como el pueblo al cual ellos se están dirigiendo en ese momento, ¿verdad?, conoce esas situaciones, pues ¿qué pasa? La Biblia no nos las menciona en muchas ocasiones, pero son situaciones, son eventos que son clave para nosotros poder entender la palabra del Señor. Entonces nos tenemos que ir ¿a dónde? A información extrabíblica, ¿verdad? A la tradición oral de Israel, al Talmud, ¿verdad? Hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, que es muy bueno, donde usted lo puede estudiar, ¿verdad?, para conocer muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos la Escritura, ¿verdad? La leemos como se lee una novela, como se lee el periódico, cosas así. Y los periódicos podemos entenderlo porque están dirigidos a nosotros, nuestro idioma, pero esto no es así la Escritura. Entonces tenemos que ir, como te dije ahorita, a información extrabíblica. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los eventos en los evangelios, por eso es que muchas veces cuando alguien se convierte, regularmente le decimos, ¿verdad?, que comience a leer la Escritura, la Biblia, ¿por dónde? Por los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los evangelios son más fáciles de entender, pero si nosotros supiéramos que los evangelios, por ejemplo, las promesas de Jesús, los milagros de Jesús en la Escritura llevan varios propósitos, hay muchas cosas que están detrás de ellas, ¿verdad?, y que nosotros muchas veces desconocemos y lo leemos así por encimita. Y por ejemplo, te voy a explicar una situación para que me entiendas lo que te quiero decir. Si tú te coges, por ejemplo, cuando Lázaro murió, por ejemplo, usted sabe que Lázaro era bien amigo de Jesús. Entonces Jesús, estaba en otra aldea, mientras Lázaro estaba a una aldea que estaba casi 4 días a pie, porque acuérdese que no había carro en esos tiempos, a pie de donde Jesús tenía que venir hasta allí, ¿verdad? Y las hermanas envían a decirle a Jesús: mira, tu amigo Lázaro está enfermo, ven para que ores por él, para que le sane. Y Jesús, ¿verdad?, muchos dirían, Jesús como que se hizo de la vista larga, como que no lo amaba nada. No, Jesús conoce, amado, Dios conoce, Dios vive en un eterno presente. Nosotros vivimos en 3 tiempos, ¿verdad? Presente, pasado y futuro. Dios vive un eterno presente, y Dios, Cristo, sabía, ¿verdad?, que esa enfermedad no era para muerte en realidad, que era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. El Señor lo dice así en la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Lázaro muere, y cuando Jesús llega a Betania, si no me equivoco, ¿qué pasa? Lázaro había muerto, y las hermanas de Lázaro salen, ¿verdad?, desesperadas,
¿verdad?, a pelear con Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y pegan a pelear, pero ¿sabe Dios todas las cosas, ¿verdad?, que le dijeron a Jesús y que tal vez no están registradas en la Escritura? Eso es lo mucho que lo ama, y decías que era tu amigo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué, amado? ¿Por qué ese énfasis de Marta en hablarle a Jesús y pelear porque su hermano había muerto? Pues es que sencillamente, ¿verdad, amado? Si usted conoce la historia, usted conoce, ¿verdad?, las tradiciones de ese tiempo. Una vez se muere el varón de la casa, eran Marta, María y su hermano Lázaro. Entonces, si usted conoce los tiempos, usted va a saber que no solamente murió Lázaro, sino que con la muerte de Lázaro muere ¿qué? El sustento de estas mujeres. ¿Por qué? Porque ahora al Lázaro morir no había un varón, ellas no podían trabajar, eran mujeres, no trabajaban, lo único que se dedicaban era el trabajo en la casa. Y ellas tenían, según la historia, ¿verdad?, tenían un hotel, vamos a decir como una especie de hotel de hospedería, que era de lo que ellos dependían. Al morir Lázaro, eso se cayó. Eso se pierde. Entonces Jesús se tardó, ¿verdad?, 4 días en llegar. Pero Jesús vino, ¿verdad? Y cuando llegó allí, la Biblia dice que cuando le dicen que Lázaro murió, ¿verdad?, ¿qué hizo Jesús? Dice la Biblia que Jesús lloró. A veces yo pienso, aunque la gente dice que Jesús lloró por la muerte de Lázaro, yo creo que Jesús más bien lloró por la incredulidad del ser humano. Por la incredulidad que había, ¿verdad?, en el entorno. Porque Jesús era Dios, Él sabía que Lázaro iba a resucitar, Él sabía ya los planes en su eterno presente que tenía para que el Hijo de Dios fuera glorificado, ¿verdad? Pero entonces Jesús viene y usted sabe que Jesús resucita a Lázaro. ¿Okay? Al resucitar a Lázaro, amado, no solamente Jesús ahí le da vida a Lázaro, sino que resucita también a Marta y a María. ¿Por qué? Porque ellas estaban destinadas a morir, porque su sustento, cuando había viuda, cuando una mujer era sola, estaba destinada a morir. Entonces, ¿qué pasa? Jesús estaba resucitando a Lázaro, pero una vez le estaba dándole vida a Lázaro, pero una vez le estaba dando vida a Marta y a María. ¿Por qué? Porque el sustento de ellas, que era Lázaro, estaba resucitando, había vuelto a la vida. Entonces también había vuelto a la vida que el sustento de estas mujeres. ¿Ves? Entonces hay muchas cosas que están detrás, ¿verdad?, escondidas para nosotros, y que son importantes conocerlas en la Escritura. Por eso la Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No te dice léelas, ¿verdad?, porque leerla es algo superficial. Te dice escudriña las Escrituras, escudriñalas. Es como hay una palabra que se llama exégesis, que hagas un estudio exhaustivo. Primero la lees, como le digo ya a los discípulos, ¿verdad?, que tengo en la iglesia, primero la lees de forma amigable y después vas un poquito más profundo. Es como tú coges, ¿verdad?, una china, un ejemplo que yo doy, una china de esas que son bien dulces, bien jugosas, bien buenas. Usted comienza, ¿verdad?, a exprimirla, a comérsela, a participar de ella, pero bota las pepas y eso, pero sigue, y hasta que no le saca los gajitos y cuánta cosa tiene la china, ¿verdad?, no la suelta. Así mismo es que usted tiene que hacer con la palabra del Señor, ¿verdad? Escudriñarla, ir más allá. No se puede quedar solamente con lo que muchas veces nos dice aquí, porque hay mucha información que nosotros desconocemos, ¿verdad? Pero que, como dice, ¿verdad?, un refrán, Dios provee a cada pajarillo con su comida, pero no se la pone en el nido. Hay que salir a buscarla. Ay, si tú amas la palabra, tienes pasión por conocer a Dios, por conocer a su palabra, vas a ir más allá de lo que nos dice la palabra del Señor. Y ese es un ejemplo solamente, ¿verdad?, de los tantos que hay. Todos los milagros de Jesús casi siempre tenían un doble propósito, ¿ok? Un doble propósito o triple, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que conocerlo, que si lo leemos así, ¿verdad?, por encimita no nos vamos a dar cuenta. Entonces, la Biblia nos habla de la abominación desoladora, le dije, en Daniel
9:27. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque entonces usted tiene que muchas veces utilizar su lógica y la sabiduría espiritual humana, no, sino la sabiduría que viene del cielo, que Dios te dio para poder entender muchas cosas de la Escritura. Entonces, si tú vas, ¿verdad?, al libro de Daniel, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, a la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y Mateo 24:15 nos dice así la palabra del Señor. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda lo que te estaba leyendo casi ahora en el libro de Daniel, en el libro de Daniel, ¿ok? ¿Qué es la abominación desoladora? Esto no es otra cosa que en el mismo, exactamente, a la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, como nos dice la Escritura, ¿ok? 3 años y medio, el anticristo se ha de sentar en el templo y se ha de proclamar a sí mismo como Dios y va a reclamar la adoración. Ahora, ahí es que usted tiene que usar la lógica. ¿En qué templo? Si ahora mismo no hay templo como tal en Jerusalén, donde se supone que esté el templo, ¿verdad? Está construido otra cosa que ya mismito la vamos a ver, ¿ok? Entonces usted tiene que saber, por ende, analizando, ¿verdad?, espiritualmente con la revelación del Espíritu del Señor, pedirle el entendimiento del Señor, que entonces para que esa abominación desoladora ocurra, tiene que construirse un templo. ¿Dónde tiene que construirse ese templo? Lógicamente en Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moriah. ¿Por qué en el monte Moriah? Porque los 2 templos anteriores, acuérdese, el primer templo era el tabernáculo, pero del tabernáculo pasaron al primer templo, que fue construido ¿por quién? Por Salomón, que lo hemos hablado aquí, ¿verdad? Salomón, ¿y dónde lo construyó? En el monte Moriah, ¿ok? Allí donde antiguamente, ¿verdad?, nos dice la Escritura que Abraham, el patriarca Abraham, fue a sacrificar a Isaac, según la Escritura nos enseña que era el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Para los musulmanes, para el islamismo, a quien Abraham sacrificó fue ¿a quién? A Ismael, a su primer hijo, el que tuvo con la esclava, el que tuvo con Agar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El primer templo pasó del tabernáculo al templo que construyó Salomón. Ese templo ya usted sabe que fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Okay? Nabucodonosor, rey de Babilonia. De ahí entonces, cuando los judíos están, ¿verdad?, en el cautiverio babilónico, entonces salen, ¿verdad?, bajo el mandato del segundo reino, el rey de Medo-Persa, bajo el mandato del rey Ciro, bajo la orden, ¿verdad?, bajo el liderato de Esdras, Nehemías y Zorobabel, salen nuevamente a Jerusalén con el permiso del rey, ¿verdad?, para reconstruir el templo y las murallas. Ya tenemos un segundo templo, ¿ok? Se construye ese segundo templo, pero ¿qué pasa? Ese segundo templo luego es destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad?, en donde masacró a los judíos, ¿verdad? Y de ahí, como le dije la semana pasada, ¿verdad?, los judíos fueron esparcidos a través de toda la tierra, ¿verdad? Y le hablé de Masada, ¿verdad? Le di un repasito ahí de lo que era la fortaleza de Masada. Entonces, allí, ¿verdad?, donde estaba construido ese templo que el general Tito destruyó, no se construye más nada, hasta que en el tiempo de las famosas cruzadas, ¿verdad?,
las famosas cruzadas, ¿qué pasa? Las guerras entre los musulmanes e israelitas, los musulmanes o los árabes, ¿verdad? Bajo el mando del famoso Salah ad-Din, ¿qué pasa? Conquistan a Jerusalén, ¿ok? Conquistan a Jerusalén, y al conquistar a Jerusalén construyen allí lo que se llama la mezquita de Omar. Le voy a pedir al técnico por aquí que me la presente. Eso que usted ve ahí, eso es la mezquita de Omar. La mezquita de Omar es el tercer lugar más importante para los musulmanes. La primera es la Meca y Medina, ¿verdad? Son los primeros dos lugares importantes y este es el tercer lugar. ¿Por qué ellos la construyen allí? Porque como le dije ahorita, usted sabe que ellos dicen que Abraham, a quien fue a sacrificar allí, fue a Ismael, de quien ellos descienden, y no a Isaac, como dicen los israelitas, ¿ok? Si usted ve esa foto, si usted la viera así mismo como si estuviera en Jerusalén, usted estaría parado sobre el famoso monte de los Olivos. Me imagino que de allí fue que se tomó esa foto, ¿ok? Entonces, amado, allí en ese lugar donde se supone que se construye el templo, está radicada eso que usted vio allí, que no es otra cosa que la mezquita de Omar, como le dije ahorita, el tercer lugar más importante para los musulmanes. Ok, entonces ahí cuando se construya el templo, después vamos a estar hablando más o menos de lo que debe pasar con esa mezquita. Cuando se construya el templo, ¿verdad? Ahí es que el anticristo se ha de sentar, ¿para qué? Para proclamarse como Dios. Entonces, como le dije ahorita, necesitamos entonces un templo, y no puede ser ese templo que está ahí porque se pertenece a los musulmanes, ¿verdad? Tiene que ser un templo construido ¿por quién? Por los israelitas, ¿ok? Y allí lo único que usted va a encontrar, ¿verdad?, que queda del antiguo templo es lo que le llama el muro de los lamentos, que no era parte del templo. El muro de los lamentos no era otra cosa que una de las murallas que rodeaban a manera de protección el templo de Israel. Las ruinas del templo sí están por allí cerca, porque ellos las tiraron allí cerca y están preservadas allí, ¿verdad?, como ruinas, como tal. Entonces, como le dije, el muro de los lamentos, pues era una pared de lo que eran las murallas que guardaban el templo. Ahora como le dije, hay una necesidad imperiosa de esa construcción del templo. Debe estar construido para que el anticristo se pueda sentar, ¿verdad?, y proclamarse como Dios. Ahora, los judíos, amados, tienen ya prácticamente todo preparado para la construcción del templo de Israel. Hay diferentes vertientes, ¿verdad? Ellos piensan, algunos dicen que en cuestión de 3 meses lo pueden levantar, ¿ok? Otros dicen que es cuestión de un día. ¿Por qué? Porque dicen que el antiguo templo que tenía Israel era el tabernáculo, que lo que piensan construir es un tabernáculo, pero no, debe ser un templo. Ahora, hay algunos que piensan, ¿verdad? Si usted va a Israel, yo he tenido la oportunidad, gracias al Señor, de ir en 2 ocasiones. Cuando usted visita ese lugar, ¿verdad?, la mezquita de Omar, hay una emplanada al lado de esa mezquita que es enorme, por donde usted camina, y allí muchos piensan que se puede construir un templo allí al lado, pero entendemos que no debe ser así, porque debe ser sobre las ruinas del antiguo templo que se construyó, ¿verdad?, que construyó Salomón, y después Zorobabel, Esdras y Nehemías, sobre las ruinas de eso, ¿verdad?, que es exactamente el monte Moriah, y sobre esas ruinas exactamente que está construida esa mezquita de Omar. O sea, que es allí donde se debe construir ese templo, ¿ok? Como les dije, ya los judíos tienen todo preparado para la construcción del templo. Hay algo que se llama, que ellos tienen, ¿verdad?, que es el museo del templo, pero hay unos rituales, ¿verdad?, que ellos tienen que celebrar,
dentro de eso, que eran parte, ¿verdad?, de los rituales que se celebraban en la antigüedad en Israel, y que ellos piensan, ¿verdad?, que como parte de eso, de la construcción del templo y de sus tradiciones, como ellos están todavía bajo esa ley, ellos están todavía bajo ese Antiguo Testamento, ¿verdad?, porque acuérdense que no aceptaron al Mesías, todavía lo están esperando, pues tienen que restaurar, según ellos, todos esos rituales. Había un ritual importantísimo que era el ritual de la vaca alazana, que eso usted lo encuentra en Números capítulo 19. Números capítulo 19. Y ese es uno de los rituales que deben restaurar. Ahora, había un problema. Ellos han hecho excavaciones por allí cerca tratando de encontrar lo que se llaman las cenizas de la última vaca. Eso va a ser difícil que lo encuentren, ¿verdad? De la última vaca que se sacrificó en ese ritual en la antigüedad. Eso es difícil que lo encuentren. ¿Por qué? Porque el ritual, ¿verdad?, era que cada sábado ellos sacrificaban una vaca alazana. Alazana, amado, quiere decir rojiza, ¿ok? Rojiza, una vaca rojiza. ¿Por qué? Porque lo asemejan con la sangre. Acuérdense que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y los rituales y que se hacían dentro del templo era para expiar los pecados del pueblo. Entonces, los sábados, cada sábado se hacía el ritual de la vaca alazana. Luego la quemaban, ¿verdad? La incineraban, por así decirlo, para entendernos mejor. Y guardaban esas cenizas, y esas cenizas tenían que unirlas con las cenizas de la próxima vaca que se sacrificara el próximo sábado, ¿verdad? Ahora, ellos tenían un problema que era, por ejemplo, que antiguamente, para hace 30 años atrás, para los años de 1985, 88, por ahí, en su ganado no tenían la famosa vaca alazana, ¿ok? Se había extinguido en la nación de Israel. ¿Qué hicieron? Se movieron algunos de ellos, ¿verdad?, ciudadanos de Israel, a Europa, donde sí las había, ¿ok?, y trajeron vacas alazanas hasta Israel y se dedicaron desde 1989 más exactamente, se dedicaron a la crianza de las vacas alazanas, ¿ok? De las vacas alazanas, porque entendían que era un ritual importante que ellos necesitan tener cuando sea construido el templo de Jerusalén, ¿ok? El templo de Jerusalén. Ahora, amado, esa mezquita de Omar, que la mezquita de Omar, esa que tenemos allí, de alguna forma u otra, ¿verdad?, debe ser destruida, sea por un terremoto, sea por algo que venga del cielo, un asteroide, qué sé yo. Dios sabrá cómo va a suceder eso, pero de que va a acontecer de alguna forma u otra, va a acontecer. Ahora, antes de seguir, quiero que me entienda esto, que los juicios de Dios, ¿okay?, pueden estar montados en tres estructuras, ¿okay?, tres estructuras. Esas estructuras son las acciones que el ser humano comete. Y cuando hablemos más adelante, en semanas posteriores, de los Illuminati, vamos a ver que ellos tienen la maquinaria suficiente para crear diversos, ¿verdad?, desastres naturales que muchas veces nosotros desconocemos. Y vamos a ver cómo muchos de los desastres naturales que nosotros, ¿verdad?, han acontecido en nuestros tiempos son productos, ¿verdad?, de la maquinaria que tiene prácticamente esta gente. Le dije que en tres formas pueden estar, ¿verdad?, montados los juicios de Dios, que son las acciones que el hombre cometa. Lo segundo, las acciones desatadas por la misma naturaleza, un temblor de tierra, un huracán, ¿verdad?, un asteroide, cosas así. Y las acciones provocadas por la misma mano de Dios. Eso prácticamente lo vamos a ver más específicamente en los tiempos, los que se queden aquí en los tiempos de la gran tribulación, cuando los juicios de Dios comiencen a caer sobre la tierra. Ahora, Dios siempre, amado, hace un aviso previo,
para que cuando las cosas ocurran estemos apercibidos. Por eso a través de la palabra nos ha avisado de este tiempo de 7 años de grande tribulación que viene sobre la tierra, para que podamos escapar de eso, como nos dice la Escritura. Y Dios avisa con tiempo, porque la Biblia dice que no hará nada Dios sin avisar primero a sus siervos los profetas, ¿ok? Dios avisa primero para que cuando suceda, ¿verdad?, la gente no diga, eso pasó porque tenía que pasar, porque es parte de... No, eso pasó porque ya Dios lo había destinado, Dios lo había dicho. Y aquí en Puerto Rico nosotros hemos tenido, ¿verdad?, profecías de profetas, ¿verdad?, de nuestra isla, que han profetizado juicios de Dios sobre nuestra tierra, y esos juicios se han cumplido y Dios lo ha avisado con mucha anticipación. Ok, amados, yo creo que vamos cejando por esta tarde. Sí, ciertamente vamos terminando por esta tarde. La semana que viene vamos a terminar, ¿verdad?, de hablar sobre el templo. ¿Por qué? Porque para el mundo judío es importante la construcción del templo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, acuérdense que la Escritura dice tabernáculo, lo que quiere decir lugar de habitación de Dios, casa de Dios. Y cuando destruyen el templo del Señor, ¿verdad?, el primer templo Babilonia y el segundo templo en general Tito, para el mundo israelita, para el mundo judío, lo que piensan ellos, pues miren qué mentalidad, que Jehová Dios se quedó sin casa. Sin casa, porque esa es la casa de Dios, el lugar de habitación de Dios. No, si el lugar de habitación de Dios es el universo por completo, amado, pero la mentalidad de ellos está en eso. Para la iglesia es importante la construcción de ese templo, porque al construirse ese templo nos dice bien claro, ¿verdad?, que cuando veamos estas cosas nos quiere decir, ¿verdad?, que están cumpliéndose, que la venida del Señor por su pueblo está cercana, ¿ok? Está cercana, ¿ok? Y la semana que viene vamos a desglosar entonces un poquito más esto que estamos viendo acerca del templo. Posiblemente hablemos, ¿verdad?, de los 2 testigos que nos habla la Escritura en Apocalipsis. Seguiremos viendo, ¿verdad?, los juicios, trompetas, sellos, trompetas, tazones y los diferentes juicios que nos habla el libro de Apocalipsis, para ya ir cejando todos estos eventos de la venida del Señor. Entonces entrar en otro tema, ¿verdad?, que tiene que ver también con lo profético. Así que le damos gracias al Señor en esta tarde. Le damos gracias al Señor en esta tarde por su palabra, por los hermanos que nos han sintonizado, los bendecimos, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana Zulma Pagán. Zulma, Dios te bendiga. Y Dalí Madera también. Mi esposita, la pastora Janet, y nuestra hermana Enitzi Nigaglia, igualmente. Dios te bendiga, Dios los bendiga a cada uno y gracias por la sintonía. Tenemos también por aquí a la pastora Martita. Pastora Martita, Dios te bendiga. Nos gozamos, ¿verdad?, que esté en sintonía con nosotros. Bendiciones, pastora, para usted y para su iglesia igualmente. Bien, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, como decíamos ahorita, y oramos para que el Señor, ¿verdad?, nos siga bendiciendo, y oramos para que el Señor tome control de nuestras vidas y de los que nos están viendo, de cada necesidad que puedas tener. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, bendecimos a los oyentes, te damos gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y te pedimos que cada martes podamos seguir llevando, Señor, tu palabra a nuestros hermanos que nos oyen, Señor, a través de la sintonía. En el nombre de Jesús, te bendecimos una vez más. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde, amado. Amor y verdad, televisión que edifica.